panameño hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes, si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a Muy igual. buenos días, comenzamos el programa del Defensor del Pueblo 11 y 7 de este sábado 14 de diciembre del 2019, el programa número 445 y nuestro último programa en esta 11ª temporada. Por este año entonces los dejamos descansar de estas voces aquí. Como cada sábado estamos con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo, con Enrique Pochat. Estamos con Nago en los controles técnicos haciendo posible esta comunicación. Valeria Fernández es mi nombre. Y bueno, como cada sábado entonces comenzamos este programa con la palabra editorial del Defensor del Pueblo. Buen día a las visitas, buen día a nuestros compañeros, buen día vecinos, vecinas. Este es un programa muy, para nosotros adquiere características muy particulares. Porque uno dice, bueno, es el programa del año, termina el año, empezaremos dentro de un plazo razonablemente breve, siempre exiguo para el descanso, pero es la normalidad, lo común, lo repetitivo, lo que durante 11 años hemos venido haciendo. Pero este año, o este fin de año, tiene características especiales. En lo personal, una muy simple. Yo terminé mi plazo de mi función de Defensor del Pueblo el 4 de marzo. Y el Consejo Deliberante, por razones que a lo mejor ustedes pueden imaginar o no han podido designar un reemplazante. Y según las normas del Consejo Deliberante y la legislación, yo debo continuar hasta tanto ser reemplazado por quien corresponde serlo, ¿no? Es de esperar que este nuevo periodo de gobierno, una de las primeras medidas que tomé es justamente llamar a la elección correspondiente del Defensor del Pueblo para que cumpla los preceptos, las normas, los criterios y los plazos que la legislación le asigna. Porque de esta manera se sigue manteniendo el concepto de importancia de la gestión del Defensor del Pueblo. Cuando ocurre lo que está ocurriendo, y yo creo que ha habido una intencionalidad en eso, anteriormente, es que no se reelige, no se hace el esfuerzo, porque la elección del Defensor del Pueblo requiere mayorías especiales en la votación del Consejo Deliberante, y eso no siempre se logró, o se logra luego de una breve o larga negociación, cosa perfectamente normal, común y que vemos diariamente en muchas de las actividades. En este caso, parecería que esa función ha perdido importancia porque no se ha hecho ningún esfuerzo. Yo creo que la forma en que estaba constituido políticamente el Consejo Deliberante hacía muy difícil lograr los 2/3 que la norma exige. Podría haber sido más fácil si era mayoría y minoría, porque el gobierno anterior tenía la misma cantidad de votos que la anterior oposición, pero tenía el doble voto del presidente, con lo cual tenía asegurado, si fuera de una sola manera, la elección, como requiere mayorías especiales, porque tiene el objetivo de elegir a una persona que tenga la capacidad de coparticipar, convivir con la problemática de los vecinos, sea quien sea, venga de donde venga. Bueno, eso me parece ya un poco más difícil. No imposible de ningún modo, pero sí un poco más difícil. Espero que una de las medidas que tome este nuevo gobierno del municipio, al que felicitamos de paso por su iniciación de actividades, esperamos que
esta sea una de los llamados a la elección, al proceso de elección más urgente posible, porque eso sigue generando la posibilidad de ir presentando nuevas figuras, nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevos propósitos, digamos, o incorporando nuevos propósitos a la actividad. En lo esencial, me permito señalar que la Defensoría del Pueblo, tanto la nuestra como la de los no muchos colegas que nos acompañan en la provincia, lo que intentamos es atender, resolver, participar, sentados del lado del con más dificultades. No existe en la negociación, sea privada o frente al Estado, el poder del Estado, para un vecino que se siente desamparado o aislado de posibilidades en sus reclamos, que pueden ser legítimos o no, pero derecho de formularlos. Esto me parece importante señalarlo y pedir una vez más que las nuevas autoridades se aboquen, entendiendo las prioridades que se genera una situación como esta, para enfrentar este pequeño desafío, yo lo llamo, de lograr la designación de un nuevo defensor del pueblo que tiene sus mandatos, sus plazos, etcétera. Mientras tanto, seguimos con el trabajo, un trabajo que yo espero que tenga características más benévolas que las que tuvimos durante los últimos años, porque la situación social, política de los vecinos estaba realmente sometida a presiones que no son las comunes y normales de una vida de relación de una comunidad. Hemos tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, arbitrariedades muy grandes, una ausencia del Estado en todo aquello que requería una discusión en profundidad no se podía obtener. Yo no voy a hablar en este momento un poco de la actividad de ustedes como trabajadores sociales, qué significa convivir en una situación económica y social como la que hemos convivido, por lo que estamos conviviendo, porque esa es la otra cara de la moneda. Con qué grado de paciencia, comprensión y entendimiento la sociedad va a encarar este periodo que requiere un acercamiento muy fino. Esto no es una acción, la acción de gobierno próxima no es simplemente la de tomar, ver qué expedientes hay pendientes y resolverlos, sino encontrar cómo lograr un cambio de situación, un cambio de actitud, y yo diría un cambio cultural en la convivencia de una comunidad que en este caso, como el caso de Morón, no es una comunidad que está alejada de la realidad o está, digamos, sin generar posibilidades, todo lo contrario. Es una comunidad que está organizada, administrativamente quedó muy bien instalada durante todos estos años. Yo les señalo que como defensor me ha tocado conversar con mis colegas y sentir que Morón es un lugar donde hay efectivamente una acción presente del Estado en forma permanente, donde la problemática individual es atendida y donde también, junto al defensor, siempre va a encontrar al Estado y a nosotros, obviamente, sentados colaborando con quien está sufriendo una injusticia o un tratamiento desdoroso para su condición de ciudadano.
De modo que al despedirnos de este último programa del año, es real lo que estamos diciendo, esperamos y estamos seguros que vamos a tener un año de comprensión, entendimiento y seguramente de mucha esperanza, que es la gran fuerza que mueve a las comunidades, a las sociedades a modificar sus condiciones de vida. Muy bien, enseguida regresamos al programa del Defensor del Pueblo. Todos tenemos derecho a peticionar ante las autoridades. Hacé valer tus derechos. Barbotti, volvemos al programa del Defensor del Pueblo. Este es el 445, el último de este año 2019. Veremos qué sucede el próximo 2020. Ojalá podamos estar acá también haciendo este servicio del Defensor del Pueblo. Y como para festejar este último programa y de alguna manera en el marco de lo que fue el festejo por el trabajador social y por los derechos humanos, invitamos a dos integrantes del Colegio de Trabajadores Sociales y Trabajadoras Sociales de Morón. Estamos con su presidenta, Daniela Pedraza, y con Valeria Vera, integrante del Consejo Consultivo, ¿no? ¿Del Consejo Consultivo? Directivo. Del Consejo Directivo. Así que primero, muy buenos días a ambas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir un sábado. Después del festejo que tuvieron ayer, que después vamos a charlar sobre eso, que debe haber estado muy intenso. No, pero un gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia, ¿no? Porque para nosotros es un modo importante de visibilizar nuestra profesión, nuestra institución y la función social también que tiene. Y ahí vamos, ¿no? Fuiste al hueso, porque justamente, oyentes que están ahí sintonizando el FM en tránsito, quieren saber por ahí o desconocen un poco qué significa ser trabajador social, ¿no? ¿Cuál es, desde la profesión, qué es el aporte que se le hace a la comunidad? ¿No? Un poquito contar eso como para desasnar a todos los que estamos ahí. Bueno, buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ¿qué significa ser trabajador social, no? Qué pregunta, que para no hablar de lo técnico y quizás, que es una ciencia que nos permite intervenir en las cuestiones sociales, para nosotros lo más importante que sentimos como trabajadores sociales es que podemos intervenir en situaciones complejas con la sociedad, con las comunidades, con los territorios, con las personas que con ellas trabajamos, ¿no? Desde una mirada con el otro y hacia el otro, no desde una mirada técnica simplemente, sino desde una... Ayer justamente hablábamos de esto y lo hablábamos con una colega, que nuestra disciplina tiene dos razones que son lo sentipensante. Ay, lo sentipensante. Qué hermosa palabra, sentipensante. Es una hermosa palabra, ¿no? que viene del gran Galeano. Uh-huh. Pero lo sentipensante para nosotros tiene que ver con esto, ¿no? Con el marco teórico que nos habilita las intervenciones, con la apoyatura, porque sí, obviamente tenemos un marco teórico, tenemos un marco referencial que tiene que ver con las leyes, pero no solo con lo técnico. Y acá viene lo sentipensante, que es con nuestros sentires, que es con mirar a las personas a los ojos, el acompañarlas y el trabajar junto con ellas. Claro. Así que yo defino, y creo que lo compartimos con las colegas, definimos nuestra profesión desde la participación colectiva y desde la mirada hacia el otro. Esto de estar con el otro, que para nosotros es muy significante. Y esto cuando decimos quizás, la frase de nuestra actual vicepresidenta que dice: la patria es el otro, creo que para nosotros esa frase nos representa muchísimo. Igual nos hiciste una pregunta súper compleja porque lleva 4 años en la universidad definir qué es el trabajo social y cuál es el rol y demás. Sí. 5 años, sí. Pero por ahí, para una definición muy cortita, que no es académica, pido disculpas por la simplificación, pero tiene que ver con trabajar con todas las problemáticas sociales, pero singularizadas en una persona, en un grupo, en una comunidad. Es decir, todas las problemáticas sociales, poder abordarlas con personas, con nombre, identidad y demás, no en términos más abstractos.
Bueno, y en el Colegio de Trabajadores Sociales de Morón representamos a 1.100 colegas, 1.100 colegas que se desempeñan en distintos ámbitos. Hay trabajadores sociales en la justicia, en las escuelas, en los hospitales, en las organizaciones no gubernamentales, no sé si en las municipalidades, en los programas alimentarios, en fin, en adicciones, en el consumo problemático de sustancias, es decir, todas las problemáticas sociales. Hay trabajadores sociales en las instituciones del Estado, en su mayoría, desempeñando su trabajo. Y el Colegio de Trabajadores Sociales de Morón representa a estos 1.100 colegas que abarca los distritos de Morón, de Merlo, de Hurlingham y de Ituzaingó. Y que somos parte de un colegio de trabajadores sociales provincial que tiene 19 distritos. Digo, esto también es importante porque tenemos que saber que hay 18.000 trabajadores sociales matriculados en la provincia de Buenos Aires. O sea, un número de gente formada con título universitario y que además es una profesión colegiada. Por ahí. Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué está colegiada como los abogados, los médicos? ¿Por qué está colegiada? ¿Porque trabaja con personas? ¿Cuál es la razón, digamos? No, está colegiada porque es una profesión también que se puede ejercer libremente, entonces cada uno de nosotros con su sello y su matrícula está garantizando a la población para la cual está trabajando que utiliza las herramientas y las definiciones éticas de la profesión, o sea, tiende a... la ley fue un proceso, que hubiera una ley profesional y que hubiera una colegiatura, fue algo que se logró recién en el año 1989 por un proceso de lucha, como todas las cuestiones todos los derechos que se conquistan son procesos de lucha colectivos. Y se logró en el año 89 y ahí yo digo que se zanjaron todas las diferencias o todas las dudas con respecto a si el trabajo social era una ciencia, una técnica, un arte, porque es una profesión que nació muy ligada a la filantropía, a hacer el bien, a la caridad, que está muy bien, pero esas acciones no requieren formación profesional. Muy esa cosa de la vocación. Bueno, tengo vocación de servir, entonces, de hecho, no hay todo trabajador social y trabajadora social tiene esa cuestión que antes se decía el asistente social. Exacto. ¿No? Sí. Que hay que distinguir, ¿no? Que era ese asistente social que por ahí no tenía jerarquizado su profesión, era más bien esto, una vocación, una actitud de servicio a un trabajador social que pasa 5 años en la universidad y que tiene, ¿no?, un fundamento académico atrás. Sí, en realidad nuestro título universitario tuvo muchos títulos, desde visitadoras de higiene, visitadoras sociales, asistentes sociales, trabajadores sociales. Tiene que ver con los distintos periodos por los que se atravesó, pero en realidad en todos los casos había formación académica, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, por ahí muy desigual y cada una ajustada a su tiempo. Y por ahí muy relacionado, ya les digo, con lo filantrópico y con el control social también. Hoy por hoy estamos súper felices porque desde el año 2012, como colectivo profesional, decidimos cambiar la fecha en que se festeja el Día del Trabajador Social. Originariamente se festejaba el 2 de julio, en conmemoración, miren ustedes, a la visita de la Virgen María a Santa Isabel, es decir, un origen religioso y que tenía que ver con esto, de la visita a la casa de otro, ¿no? Y como colectivo profesional nos hemos esforzado por lograr que el Día del Trabajador Social, el Día Nacional del Trabajador Social, en el año 2012 se definió que sea el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pensando que el trabajo social tiene ya una base, que es la perspectiva de derechos, la justicia social, y que de eso no hay otras miradas, no habilita otras miradas filantrópicas, meritocráticas, individualistas, etcétera, etcétera. Sí, vienen a romper, ¿no?, un poco con eso, al contrario, vienen como a intervenir de otra manera, ¿no? Y bueno, esta semana fue el 10 de diciembre, así que estuvieron de festejo, porque aparte el Colegio de Trabajadores Sociales de Morón hace 2 años tiene nueva sede, ¿no? Y estuvieron trabajando fuertemente, ¿no? Sí. ¿Cómo viene ese trabajo en ese espacio que es de ustedes y que quieren, ¿no?,
construir como un espacio para la comunidad también. Bueno, este 10 de diciembre fue muy especial y fue muy grato, ¿no? El doble festejo que tuvimos. Obviamente la casa que se logró comprar con la gestión anterior, con la comisión directiva anterior, fue hace 2 años, pero esta casa nosotros la estamos arreglando. Estos arreglos y estas mejoras para la casa de la Casa de los Trabajadores Sociales tiene que ver con el aporte que hace cada matriculado, ¿sí? Tiene que ver con ese aporte y nosotros decimos que es una casa a puertas abiertas. Allí funcionan diferentes comisiones, entonces los diferentes profesionales, los diferentes compañeros matriculados que trabajan en diferentes áreas, estas áreas que decía Daniela, conforman comisiones. Y allí nos reunimos, tienen días pactados donde también se visibiliza a través de las redes para que el matriculado que quiera participar pueda participar, y se realizan acciones académicas, presentaciones de libros, un montón de charlas este año. Yo me sorprendí, uno los tiene que seguir en las redes sociales como Cats Morón, sí, y también en Instagram como Cats Morón. Pero digo, han tenido un montón de charlas hacia la comunidad también, ¿no? O sea, como abiertas a cualquier otra persona que no necesariamente sea trabajador social, pero que sí tenga algún interés en los temas. Sí, porque aparte, esto que decíamos que decía Daniela, ¿no? Que nuestra profesión también nace desde el paramédico o el paraabogado, pero hoy tiene una mirada más interdisciplinaria, donde nosotros aportamos desde nuestra profesión en la construcción colectiva hacia esa problemática con otras profesiones. Entonces esta charla, al ser destinada principalmente a los matriculados, pero al ser destinada a otras profesiones, se trata de la construcción de saberes, ¿no? De poder desarrollar esta construcción de saberes y abordar de una manera interdisciplinaria las diferentes cuestiones sociales con las que venimos trabajando. Por ahí me parece importante también contarles que nuestra propuesta en el distrito de Morón desde el año 2013 se contextúa en una organización de trabajadores sociales que conformamos con colegas y compañeros de otros distritos, que es la Celeste y Blanca Construye, que entendemos un trabajo social con una fuerte dimensión política. Entendemos que el trabajo social no puede ser neutral, tecnocrático, aséptico, sino que tiene que tener una mirada de contexto, que es un mandato ya desde nuestra Ley Federal de Trabajo Social. Y esto no siempre fue visto así en la profesión. Entonces, bueno, desde el año 2013, con esta propuesta, irrumpimos, diríamos, en la posibilidad de conducir el Colegio de Trabajadores Sociales de Morón. Ya es la 3ª gestión. Y nuestro lema, como decía Valeria, tiene que ver con ser un colegio de puertas abiertas, un colegio de puertas abiertas no solo a los matriculados, sino a la comunidad, presente, activo, participativo, que pueda jerarquizar el trabajo social, haciendo visible el trabajo social, como esto que estamos haciendo hoy, de poder contarle a la comunidad de qué se trata, o de participar en todos los espacios comunitarios que hay. Participamos del Consejo Local de Niñez, hemos conformado, por ejemplo, firmamos un convenio marco de cooperación mutua con el Colegio de Abogados y el Colegio de Psicólogos, entendiendo que es estratégica la formación de estas 3 profesiones. Totalmente, para después trabajar en territorio. Participamos de las mesas locales, del Consejo Local de Hurlingham. Es decir, con un colegio de trabajadores sociales que no esté centrado en su colectivo profesional, que es nuestra función básicamente, pero aparte que nos podamos entender como un actor social. Y por eso lo que vos decías, Valeria, de las distintas formaciones. Tratamos todo a pulmón, todo con los vínculos que vamos estableciendo con gente muy capacitada, con las universidades, con organizaciones. Hacemos actividades de formación para colegas, porque a veces hay cuestiones muy específicas de la formación, pero también muchas actividades abiertas a la comunidad y a otras organizaciones para poder pensar lo social en conjunto, como decía Valeria recién. Y otro fuerte eje de trabajo es el acompañamiento de los colegas en su inserción laboral y lo que tiene que ver con el desempeño de las incumbencias profesionales, que a veces entran en tensión, sobre todo trabajando en instituciones del Estado, donde suele haber otras profesiones hegemónicas, ¿no?
Sí, ahora vamos a ir a una breve pausa, pero después quiero ir ahí, ¿no? De cuáles son las incumbencias en las instituciones del trabajo social. Vamos a ir a una brevísima pausa entonces y regresamos en minutos. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. La salud pública, la educación pública y la igualdad de oportunidades son derechos de todos. Hacé valer tus derechos. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, 11:37 de este sábado 14 de diciembre, ya nuestro último programa aquí en FM en Tránsito por este 2019. Estamos con Daniela Pedraza, con Valeria Vera, ambas integrantes del Colegio Profesional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Morón. Y recién antes de irnos al corte hablábamos un poco de, bueno, cuál es el espacio natural del trabajo social en las instituciones públicas, digamos, porque recién hablaban de educación, hay un montón de ámbitos donde el trabajo social interviene. Bueno, en nuestra Defensoría del Pueblo, todas las personas que atienden al público son trabajadoras sociales, todas nuestras compañeras que las saludamos, por supuesto, y creo que es importante, ¿no? Sí. No hay ni un solo conflicto que no introduzca la presencia del trabajador social como colaborador. Exactamente. No hay un solo problema en la que no haya intervención. Sí. Uno bueno, puede arreglarse sin un abogado porque no lo necesita, sin contador para resolver mal las liquidaciones de impuestos, pero lo que no pueden hacer digamos con honestidad, es atender situaciones sociales sin intervención de quienes manejan conocimientos y relaciones que de otra manera no están al alcance de la persona que lo necesita, ¿no? Sí, bueno, gracias. Sí, sentimos que la profesión es importante en todos los ámbitos y en todas las instituciones del Estado, ¿no? Sentimos, lo creemos necesario y tiene que ser así. Trabajamos, como dijimos, en escuelas, donde muchas veces también vemos que los equipos que pueden estar conformados tanto por trabajadores sociales, sociólogos o antropólogos, ahí hay como un faltante. Justamente nosotros estuvimos en una campaña hace un par de años sobre un trabajador social por escuela, ¿no? Porque la escuela es un lugar sí. Es un lugar muy importante donde se tiene que intervenir, donde se trabaja con las familias, con la comunidad, con los docentes. Y interdisciplinariamente. Ustedes tienen las herramientas, muchas veces el trabajo social lo que da es esa herramienta de saber, ¿no? Articular con otros y otras, que a veces en otras profesiones es más difícil. En general es un rol que asume el trabajador social en los distintos equipos interdisciplinarios, es un buen interlocutor, claro, ¿no? Un buen interlocutor para... por ahí hay otras profesiones que terminan más ensimismadas en sus propios marcos teóricos. El caso del trabajo social, como su razón de ser tiene que ver con la articulación entre las personas, en las instituciones y demás, hay una facilidad para entender los discursos jurídicos, los discursos médicos, los discursos psicológicos, y sin mimetizarse ni ejercer roles que son ajenos. No, pero abrir la palabra, ¿no? Esa cosa de articular, y aparte pensando, porque tenemos la expertise, digamos, de trabajar con las personas en su medio, o sea, con las personas, las familias, en su barrio, en su comunidad, con las redes sociales que allí están, y mucho trabajo de red institucional.
eso sea donde sea que trabajes en una unidad sanitaria, en un servicio local de niñez, en un programa alimentario, en tercera edad, en el PAMI, donde sea, en todas las instituciones se dan estas características. Y ahí hablabas de los barrios, ¿no? Y de cómo se viene todos y todas los trabajadores están siempre ahí como metidos en esta cuestión del barrio, porque es un lugar de, como decías, de pertenencia de las personas y sobre todo de los más vulnerables, que son generalmente quienes más están cerca al trabajo social. ¿Y cómo fue estos años con la crisis? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Enfrentarse con una crisis muy fuerte que no solamente afectó lo económico, sino los lazos sociales, sino un montón de otras situaciones que me imagino que deben estar muy, muy a flor de piel para ustedes. Sí, en este sentido, la verdad que este tiempo, ¿no? Estos años fueron bastante duros como profesionales de lo social, como trabajadores sociales, porque en principio, bueno, si recordamos las primeras cuestiones que hizo el gobierno saliente, ¿no? Que tiene que ver con esto de los ñoquis en el Estado, donde muchos colegas quedaron sin trabajo, muchos colegas que estaban en áreas sensibles para la sociedad, y se cerraron programas que eran importantísimos para las familias, para los territorios en los cuales abordamos. Aquí se generó un vaciamiento de políticas públicas, un vaciamiento de profesionales que estaban ahí trabajando a la par con el otro. Entonces, para nosotros, esto fue, para todos, fue obviamente terrible, porque se dejaron áreas sensibles de lado. Y los profesionales que tuvimos la suerte, que suena feo decirlo, ¿no? Pero quienes pudimos conservar el trabajo en esas instituciones o en esos programas, muchas veces lo teníamos que hacer en soledad, cuando nuestro trabajo no es en soledad, es en una articulación, es en una mirada integral con otras profesiones, pero lo tuvimos que hacer en soledad y siempre poniéndole el cuerpo y siempre poniéndole también nuestro sentir a las situaciones con las que trabajamos. Entonces quizás ese momento de resistencia y ese momento de sostener a las personas con las que trabajamos, también nos teníamos que sostener entre nosotros. Sí. Y acá el colegio profesional tuvo un rol muy importante en ese sentido, porque, bueno, y acá Daniela me va a ayudar quizás un poco más. No, yo por ahí lo que pensaba también, en función de lo que decías, Vale, es que fueron 4 años de mucha estigmatización de los sectores populares, estigmatización de los pibes de los barrios, de los jóvenes, de los extranjeros, y también estigmatización de los trabajadores del Estado, ¿no? Como esto que decías, la grasa militante, los ñoquis y demás, lo cual nos dejó en una situación de mucha desprotección a los profesionales de lo social. Curiosamente, sí les tengo que contar que el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, nacional, fue el que menos despidos tuvo. ¿Y esto por qué? Porque el proyecto neoliberal que se instaló durante 4 años preveía que alguien iba a tener que contener la exclusión en la que iban a quedar gran cantidad de grupos sociales. Así que no hubo, fue el ministerio con menos despidos, pero lo que hubo fue un cambio, se bajaron programas, se desfinanciaron muchos, se subejecutaron la gran mayoría de los programas y sobre todo se les cambió el sentido. Por ejemplo, el programa Ellas Hacen, que había sido un valioso programa de género, de organización colectiva de las mujeres en los barrios, rápidamente lo que pasó de ser ese espacio de organización popular a ser un espacio de un beneficiario individual que recibía... Sí, el espacio se corrió, digamos, de hecho. Claro. Es como simplemente un programa de dinero. A mí me parece que en este ejemplo, que pasó en muchos otros programas, podemos ver claramente el cambio de sentido de las políticas sociales. Y en esto, los trabajadores sociales lo que tuvimos que hacer fue un esfuerzo muy grande por mantener
la perspectiva de derechos, que es nuestro fundamento, mantener los valores de la justicia social, de la construcción de una vida democrática en alto. Y desde el colegio profesional lo hicimos con capacitaciones, como decíamos, con charlas, y también lo hicimos con fuertes pronunciamientos ante cada medida que vulneraba derechos. Salimos como Colegio de Trabajadores Sociales a expresarnos. Cuando se recortaron los medicamentos del PAMI, cuando se quiso trasladar los equipos de orientación escolar, disminuirlos y permitir que en vez de haber un equipo interdisciplinario en las escuelas, ese equipo circulara por todos los lugares. Cuando hubo problemas con el Hospital Posadas, en fin. No podría mencionar la cantidad, pero eran un par de pronunciamientos por semana. Lucha y esa batalla que dice, está siempre esa frase que dice que la batalla es cultural, porque hay que romper ese paradigma de estigmatización que se instaló de alguna manera en muchas personas, y hay que romperlo y entender que la construcción con esos otros no es un programa social de dinero, sino que implica el trabajo articulado y, por supuesto, incluyendo a las trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? 11:47, el tiempo es muy tirano también en la radio. Sí quiero que nos cuenten dónde queda el colegio. El Colegio de Trabajadores Sociales queda en la calle Máximo Paz 85, Máximo Paz y Azopardo, es muy cerquita de tribunales, en Castelar, muy cerquita de tribunales, del Club Morón, del Club 77, por allí. Tengo un teléfono, no sé si lo querés decir. Sí, hay un teléfono fijo que es el 4627-8226, y después nos pueden seguir por las redes, que es el Facebook, que es Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, Instagram que es Cats Morón, y después la página web, que es www.catsmorón.org, solito. Tal cual, muchísimas gracias. Así que bueno, gracias por haber venido hoy. Nos quedarían 3 programas más para charlar sobre el trabajo social, sobre todo en estos momentos donde es tan fundamental volver a construir este tejido social del que hablábamos y volver a empoderar a aquellos y aquellas que perdieron mucho, ¿no?, en estos tiempos. Sí, al 10 de diciembre se vinieron nuevos tiempos para la Argentina, y son nuevos tiempos para nuestro pueblo y para nuestra profesión, donde vamos a tener que redefinir cuál va a ser la mejor forma de aportar como trabajadores y trabajadoras sociales a esta nueva etapa. Bueno, gracias entonces, y seguiremos apoyando entonces a este colegio que viene también con nuevas autoridades como ustedes, que vienen también por nuevos aires aquí en el distrito de Morón. Vamos a una brevísima tanda y enseguida regresamos con el programa El Defensor del Pueblo. Todos los trabajadores tienen derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Hacé valer tus derechos. En Tránsito 93.9. Encontrándose entre tanto. En Tránsito. El oeste está en el aire. Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentar. En Tránsito. El oeste está en el aire. Flotando en el aire. Todos tenemos derecho a enseñar y aprender. Hacé valer tus derechos. Y regresamos, como siempre, en este tramo del programa con la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Desafíos. En estos días recordamos especialmente a 2 próceres de nuestra patria grande latinoamericana. Ayer se han cumplido 191 años del fusilamiento en el pueblo bonaerense de Navarro del gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, el 13 de diciembre de 1828. El próximo martes 17 de diciembre es el aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar en la ciudad colombiana de Santa Marta, en ese día de 1830. Varias cualidades identifican a ambas figuras. Tanto Bolívar como Dorrego lucharon por la independencia americana. Ambos tuvieron como ideal la unidad de las naciones que nacían independientes del dominio español y consagraron su vida a que esta emancipación de América fuera una realidad, no solo en sus lugares de nacimiento, sino en todo el continente. Bolívar nació en Venezuela, pero extendió su acción a las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y hasta Bolivia, el antiguo Alto Perú, que al surgir como Estado independiente llevó su nombre en homenaje al libertador.
Manuel Dorrego, por su parte, estudiaba en la Universidad de San Felipe en Chile y participó activamente en los acontecimientos de septiembre de 1810, en que se declaró a Chile como República Independiente de España. Por su valiente actuación al sofocar un intento contrarrevolucionario, obtuvo el grado de capitán de granaderos de Chile. Combatió junto a Belgrano en las batallas de Tucumán y Salta, en las que su actuación al mando del regimiento de cazadores fue decisiva para la victoria. Así como Bolívar debió sufrir el destierro de su patria ante las derrotas sufridas al comienzo de la guerra por la independencia en Venezuela, también Dorrego fue castigado con el destierro en 1816 por orden del gobierno que cedió a las intrigas de sus enemigos en Buenos Aires. Durante 4 años vivió en Estados Unidos y allí estudió y apreció el federalismo. A su regreso en 1820 fue elegido gobernador interino de Buenos Aires y posteriormente, luego de un nuevo exilio, esta vez en la Banda Oriental, fue elegido como diputado en la legislatura de Buenos Aires. En 1825 se le encomendó una importante misión ante Bolívar para solicitar el apoyo del Libertador que se encontraba en la recién creada República de Bolivia para lograr la restitución de la provincia oriental a la Confederación Argentina. Esta provincia oriental del Uruguay había sido ocupada por los portugueses, que la convirtieron en provincia cisplatina y se mantenía como tal luego del surgimiento del Imperio de Brasil en 1822. El apoyo de Bolívar en la recuperación de la provincia oriental se consideraba de máxima importancia, pues que se lo reconocía como el principal referente de la Revolución Americana, consolidada luego de las victorias en Junín y Ayacucho. Dorrego llegó a ser la principal figura política del país argentino entre 1827 y 1828, cuando el presidente Rivadavia debió renunciar luego de que las provincias rechazaran el ominoso acuerdo de paz con el Brasil suscrito por el embajador Manuel José García. A Dorrego, elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, se le encomendaron las relaciones exteriores y debió hacer frente a la continuidad de la guerra con el imperio. Dorrego concibió un arriesgado plan, apoyado por los opositores brasileños al emperador, que pugnaban por la constitución de gobiernos republicanos en las diversas regiones del vasto imperio brasileño. El plan implicaba la sublevación de los ejércitos, entre ellos la guarnición irlandesa en Río de Janeiro, apoderándose de la persona del emperador Pedro y su traslado a Buenos Aires. Dorrego buscó para este plan el apoyo de Bolívar. El Servicio de Informaciones británico supo que su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Moreno, había entrado en contacto con el ministro Palacios de Colombia para obtener la ayuda decisiva para ganar la guerra o una mediación que dejase a la Banda Oriental en libertad de decidir su destino. La mediación del gobierno de Colombia fracasó porque Bolívar perdió influencia. La mediación quedó a cargo de Gran Bretaña. La paz que quería Gran Bretaña no era la que proponía Dorrego. El gobierno inglés hablaba de una independencia de la Banda Oriental. Dorrego proponía la paz que significara la desocupación del territorio de la Banda Oriental y la dejara para que los propios habitantes decidieran libremente. En definitiva, se constituyó el Uruguay como Estado independiente. A fin de 1828, el golpe de Estado contra el gobierno federal de Dorrego se impuso. Lavalle se hizo cargo del gobierno y ordenó el fusilamiento de Dorrego. Este crimen abrió un periodo de violencia y revancha contra el pueblo, anuncio de otros que se sucederían a lo largo de nuestra historia. El intento de unidad comandado por Bolívar y propuesto en el Congreso de Panamá en ese mismo tiempo, se apagó con su muerte en 1830. Al despuntar el siglo XXI, las naciones de América del Sur avanzaron en el reencuentro de su destino de integración y de emancipación integral. Pero ese propósito ha sido atacado y hoy vivimos un período de incertidumbre. El nuevo gobierno que ha comenzado esta semana en la Argentina está llamado a trabajar por mandato popular y con el indispensable protagonismo del pueblo en la unidad de la patria grande latinoamericana.
tan atacada en estos momentos por el imperialismo norteamericano, con el que cooperan los gobiernos y grupos locales de diversos países del continente. La utilización de la OEA para el golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia muestra que la empresa de fortalecimiento de los procesos populares requiere esfuerzos y también los requiere la construcción de una sociedad solidaria que supere las propuestas signadas por el odio y el sometimiento del pueblo que han estado presentes en nuestra historia y han tenido manifestaciones como el fusilamiento del gobernador Manuel Dorrego, jefe del Partido Federal y la figura más prominente de la Argentina en ese 13 de diciembre de 1828. La muerte de Manuel Dorrego conmovió al pueblo. Esa conmoción, y ese dolor se manifestaron en el surgimiento de canciones, los tradicionales cielitos. Atilio Reynoso se basó en estas creaciones anónimas para componer el Cielito Federal que escuchamos interpretado por él. Maravillosa, volvemos a este programa, pero medio para irnos, pero antes, bueno, unas palabras, Abraham, para despedir este programa de 2019, unas palabras suyas, unas palabras de Enrique, unas mías, vamos a cerrar ahí. Bueno, simplemente, aunque es casi repetir lo que hablamos al comienzo de mi intervención, es que estamos satisfechos, por un lado, de haber cumplido el tiempo que nos hemos fijado.
pusimos a la radio al comienzo de nuestra designación y hemos continuado con el sacrificio y la dedicación de quienes son los colaboradores permanentes de la radio para estar presentes entre los vecinos con una forma de comunicación diferente. Lo hemos hecho con total libertad e independencia. Y en ese sentido yo me siento muy conforme con ello. Y en cuanto a mis colaboradores, solo agradecerles. En el caso del doctor Enrique Pochat hay una situación particular. Él se sintió obligado a renunciar cuando terminamos el mandato el 4 de marzo y no había, el Consejo Deliberante no había elegido reemplazante. Con lo cual me dejó solito, cosa que hago porque lo tengo siempre al lado. Usted sabe que es un caso muy particular, porque es un colaborador renunciante que está presente. Como espero que eso de alguna manera tenga algún sentido y pueda continuar, que me parece sumamente útil. En cuanto a Valeria, lógicamente, solo le puedo decir que está cumpliendo con lo que le gusta hacer. Lo que hace es lo que le gusta. Y es tan obvio eso, que es la que en realidad nos trae permanentemente nuevas formas de contacto, nuevas instituciones, nuevos sectores. Yo le debo a ella un agradecimiento particular. Honestamente, nunca me imaginé la cantidad de grupos e instituciones de bien público, comunes, sin interés de lucro, que colaboran en el funcionamiento del municipio. Un municipio que no es demasiadamente poblado, 350.000 habitantes, es una cantidad importante, pero no es tan tremenda como La Matanza o algún otro. Sin embargo, esta presencia constante de temas nuevos, actores, tiene dos miradas. Por un lado, dar a conocer y publicar, darle sentido a lo que se hace, y segundo, esta posibilidad que tienen los colaboradores espontáneos que tenemos en también incorporar una nueva forma de transmitir sus aspectos de trabajo, de dedicación y objetivos. De modo que yo personalmente seguramente será el último despido del año, el mío en algún momento, y por ello yo me siento muy, muy agradecido y muy contento. Y un párrafo aparte merece, sin duda, la colaboración de la radio. Quiero señalarles, y esto es un tema que no hablamos a menudo, que hace 3 años que el gobierno municipal no aprueba el contrato, que es realmente valores mínimos, de la relación de la Defensoría con la radio, en un contrato natural, en una actividad que realmente de ningún modo es onerosa, de ningún modo requiere, presupuestos especiales, está dentro del presupuesto votado orgánicamente para el funcionamiento de la Defensoría, pero es evidente que no gozamos, ni la radio goza, ni nosotros gozamos del calor oficial de aquel momento. Espero que esto cambie este año y volvamos a que haya justicia para un sector de trabajadores, como son la gente que trabaja en esta radio, que bien se merece el mayor de los reconocimientos. Muy bien, Enrique, un saludo. Un saludo, bueno, termina nuestra temporada con el comienzo de una nueva etapa, nuevos gobiernos en el orden nacional, provincial, municipal, con fuertes expectativas en la sociedad. Entonces, el mejor deseo
deseo de felicidad, de buenos frutos para todas estas administraciones y para la historia de nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también me despido, como dice Abraham, es algo que me gusta hacer, pero bueno, yo soy también trabajadora de la Defensoría del Pueblo, estoy todos los días ahí cumpliendo esa función, y es algo que le tengo que agradecer, por supuesto, a Abraham y a Enrique también. En estos años, ya 8 años van a ser de trabajo ahí, y la radio especialmente es un lugar que me permitió, como decían hace un rato las chicas, articular y dialogar con un montón de organizaciones sociales que trabajan en los barrios. A mí me gusta mucho el trabajo social en los barrios. Digo, más allá de que mi expertise es la comunicación social, hay una cuestión ahí de estar todo el tiempo mirando lo que pasa a las personas, a ese otro y esa otra que están a veces en situación de vulnerabilidad y, bueno, cuestionando yo mis propios privilegios de estar ahí presente. La Defensoría del Pueblo es un poco eso, es ese articulador, y entonces era importante que no solamente tener que esas organizaciones sociales, instituciones públicas, algunas también, tengan espacio en esta radio, en este programa, sino también articular con la Defensoría y con el Defensor del Pueblo, ¿no? Que sea también un espacio de intercambio, de expansión de derechos para todas las personas. Así que gracias Abraham por darme esa oportunidad. Bueno, nos tenemos que despedir, son 12:07, nos van a matar aquí en la radio. No es para llorar, ¿eh? No, yo voy a llorar, ya lloré, pero bueno, pero la velocidad hace que no pueda llorar. Así que gracias a todos los oyentes, a todos nuestros seguidores aquí en la radio y especialmente, por supuesto, a toda la cooperativa de comunicación social que nos ha dado siempre la oportunidad de estar presentes aquí. Así que gracias, Nagu, y gracias a todos los operadores, operadoras, operadores que ha tenido esta radio, que me han acompañado con mucha paciencia. Nos vemos entonces el próximo año, esperemos o no lo sabemos, estaremos ahí informándolo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y muy buen fin de año y esperanza para todos los gobiernos que están asumiendo. Muchas gracias. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. Comienzo del